En AM530, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bien, nos metemos ahí, así en seco, como la vuelta del presidente de la Nación, que ayer estuvo ahí dando unas vueltas por Tierra del Fuego, visitó una empresa, la empresa Newsan,
que tampoco está en su mejor momento, y a partir de eso, cuando quiso salir a hacer una recorrida que iba a durar 500 metros aproximadamente, 5 cuadras, bueno, no fue mucho más allá de media cuadra y se tuvo que meter adentro del hotel de vuelta e irse. Había mucha gente con muchos reclamos, así que eso es parte también de lo que te vamos a contar ahora. ¿Cómo estás, Gustavo Cirelli? Buenos días para vos también. Muy bien, Nicolás Márcico, muy buenos días. Escuchándolo atentamente, como todos los días, y pensando que estuvo más en viaje a Milei que lo que caminó por Tierra del Fuego, ¿no? Tal cual. Volando. De hecho, anda volando. Uno especulaba, volando seguro, eso seguro, uno especulaba con que podía llegar a haber algún tipo de encuentro, con que podía llegar a dar el tiempo para que vaya a haber algún terreno posible para una base militar, ¿no? Pero claro, creo que no dio ni para eso. Igual nos vamos a enterar seguramente en el transcurso del día de más cosas. No, es que no, iba a decir una barbaridad. No creo que vaya él a elegirla. Le van a decir, es esto. Sí, es verdad. Mudame esa estancia que vamos a poner ahí algo. Che, es acá, fíjate que tenés ahí ocupando. Y es satelital. Lo que sí tiene que haber es buena conexión a internet, eso seguro. Sí, me imagino. ¿No? Wi-Fi que funcione bien. Me imagino, sí, unas buenas fibras. Esas cosas seguro, sí, están. Así que bueno, esa básicamente es parte de la información de este día, que va a ser complicado también en el Congreso Nacional, porque a ver, tenemos que ir fuerte sobre los temas del día. Van a pasar varias cosas en paralelo esta semana, pero sobre todo el día de hoy. Tenemos la visita fallida del presidente de la Nación a Tierra del Fuego. Tenemos hoy la activación de la Comisión Libra de vuelta, donde se espera una vez más que vayan las autoridades de la Oficina Anticorrupción y también... Que no fueron la otra vez. Que no fueron, exactamente. Fueron convocados y que ya fue pedido la asistencia de la fuerza pública para que en todo caso asistan a esa comisión. Veremos si hoy van, si no creo que ya la situación se empieza a tensionar un poco más. Y también es una nueva convocatoria y una nueva fecha de convocatoria para la secretaria de la presidencia, Karina Milei, que no creo, todo indica tampoco que no va a ir y que... hoy puede llegar a haber alguna novedad con respecto al pedido también de asistencia a la fuerza pública para que vaya. Incluso se había abierto la posibilidad en un momento de que se le tome también testimonio en la Casa Rosada, en su lugar de trabajo. Así que esas son las cosas que también hoy van a jugar. Pero lo otro también que va a picar fuerte hoy es que se están sumando y buscando voluntades para pedir la destitución de el denunciado José Luis Espert, por el vínculo narco y porque es quien está al frente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Imagínate que resuelva o sugiera cosas de presupuesto a alguien que tiene intereses que hay que explicar ante la justicia, ¿no? Es muy difícil que alguien pueda llevar adelante un presupuesto con esos vínculos y con esos intereses como están quedando denunciados. Ojo, y no lo decimos nosotros, sino que la justicia norteamericana difunde videos que así lo comprueban, ¿eh? Entonces, eso también es otro de los temas que, por supuesto, va a ser parte de la agenda de hoy en la Cámara de Diputados. Sí, lo denunció, obviamente fue el diario Perfil, lo publicó este domingo, después eso creció, tuvo más repercusión en los medios. El supuesto narcotraficado detenido en Río Negro con demora de extradición, que también es un tema que vamos a tocar ahora a los Estados Unidos, le habría facilitado, donado, bancado $200.000 para la campaña del 2021 a Motoneta Espert, ¿no? Sí. El que está viendo con qué moto se raja del Congreso en cualquier momento, la Comisión de Presupuesto. Lo denunció Grabois, hay una causa concreta que se debe investigar. Bueno, y con eso también, ayer empezaron a salir testimonios, sobre todo uno importante de un ex asesor de José Luis Espert en la campaña del 2019, que lo que contó también es cómo este hombre, Fred Machado, además de estos $200.000, también le puso autos a disposición, ¿no? Aparte también del avión privado. Hay un episodio, lo recordamos la otra vez cuando lo hablamos, acá en la zona del Bajo Porteño, cuando iba a un canal de la Crónica TV, en una de las camionetas blindadas, iba con su asesor de entonces, no sé si sigue haciendo, un tal Rosales, recibió un ataque o algo que después se minimizó diciendo que había sido unos piedrazos o algo por el estilo, en la zona de Viamonte y Alem, por ahí recuerdo, y que quedó la duda de si hace un tiro. Claro, exacto. Tal cual. Que incluso esto fue un ataque que
Lo dijo Lilia Lemoyne en el 2023 esto, en una entrevista con Babi Checopar. Sí, en un momento también era como la victimización, autovictimización del ataque, después se dieron cuenta que nada, si estaban en una camioneta blindada, sino que estaban acusados de narcotraficante. Claro, aparte, sí, no anda cualquiera en un auto blindado, ¿no? Aparte que sale caro y sale una buena moneda, hacerlo blindado el auto no es para cualquiera tampoco, ¿no? No, cosas que usan. No es para cualquiera un auto blindado. No es tan sencillo. Sí. Digo, el pequeño J, que están buscando, supuestamente capo narco vinculado que estaría vinculado al triple femicidio, esta cosa horrorosa que sucedió, no creo que tenga un auto blindado. Un auto blindado, no. Hay que ver en todo caso si tiene jefes, capaz sí, pero... Claro, pero en el tema de... Pero no es tan sencillo andar en auto blindado por la ciudad de Buenos Aires o conseguir autos blindados. No, tener la guita para hacerlo también. No blindás también cualquier auto, ¿no? No hace un Fiat 600 no lo mandás a blindar seguramente. Pero todo esto está siendo parte de las cosas que el oficialismo tiene que explicar mientras avanza una campaña a nivel nacional. Ayer me contaban algunos datos que ahora en un rato vamos a detallar los desafíos que tiene para esta semana en el Congreso el oficialismo, pero también qué está pasando con las encuestas, porque así todo hay varios distritos donde le están dando cifras positivas al gobierno nacional, que está ajustando la campaña, una campaña que no la está pudiendo hacer, que queda eso a la vista cuando ves que José Luis Esper tiene que suspender una actividad en Tres Arroyos. Es el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Tres Arroyos en lo simpático sucedió también, más allá de la protesta a la negativa de que vayan los candidatos a la ciudad, digamos, al distrito de Tres Arroyos, borraron de la entrada de la ciudad o en algún lugar público. Se llama Arroyos ahora nada más. Sí, taparon el 3 en la protesta en alusión a que se lo había llevado. Bueno, Karina, ¿no? Tal cual. Lo dijo usted. Sí, exactamente, dicen eso, ¿no? Es como dice, el jingle dice eso, que está circulando desde hace varias semanas, pero claro, no está pudiendo hacer campaña porque no solo Esper no puede ir a Tres Arroyos, que tienen que hacer aparte reuniones con Santilli en la sociedad rural local a puertas cerradas para muy poca gente, y que encima después sale la gente de la sociedad rural a decir que ese salón se alquila para eventos, que ellos no tienen nada que ver con esa actividad que se hizo ahí con Santilli, sino que tampoco puede ir el presidente a recorrer las provincias. Ojo, y Tierra del Fuego es uno de los distritos donde le dan que por unos puntos gana la Libertad Avanza, ¿no? Por eso debe haber ido, digamos, ¿no? Debe tener esos datos, esa sensibilidad que puede fallar. Sí, el segundo que le falla. En Córdoba también ya le da, en Córdoba también las encuestas le dan y también ya falló porque no la foto quedó muy pobre, ¿no? Sí, digamos que no, es un gobierno que está más débil que nunca. Hay un sondeo de analogías que ayer empezó a circular, donde lo indica, digamos, después lo vamos a repasar un poquito. Es un gobierno que está en una crisis muy profunda, crisis económica, de representatividad, todo lo que ya hemos visto, pero no es un gobierno derrotado. ¿No? Claro, no es que se están yendo, digamos, ¿no? Porque hay como lo que está pasando es un momento un punto de inflexión, si se quiere, pero un gobierno débil, un gobierno perdido, que no encuentra, perdido se los ve, pero se vinieron con una misión muy clara y la están cumpliendo, ¿no? Pero por eso, ¿no? Digo, las elecciones de octubre tienen un final abierto. Una cosa es la foto de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, lo que vimos el 7 de septiembre, que es una diferencia de 14 puntos, hay que ver qué pasa ahí. Digo, se especula con que pueda haber una chique del gobierno en esa diferencia, el oficialismo nacional, pero después la foto nacional no es que el gobierno esté hoy derrotado completamente. Y está perfecto lo que decís, Gus, porque está a tiro de que si le va bien en un resultado electoral, así sea por pocos puntos, con eso da una señal a Estados Unidos, y está a tiro de endeudarnos a todos un poco más, como ya lo hizo el expresidente Mauricio Macri, y que con eso le sirva para soguear un tiempito más, endeudándonos y comprometiendo al país en su conjunto. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Por eso creo que la dirigencia y la militancia opositora se tiene que poner la pila de acá al 26 de octubre y dejarse de joder. A eso quería ir. No hay que subirse al exitismo de lo que dejó la provincia de Buenos Aires. Eso no pasa en todos los distritos.
Hay distritos donde realmente calza el discurso del riesgo Cuca, que vienen machacando mucho desde la Casa de Gobierno, desde la Presidencia de la Nación, el vocero Adorni también. Entonces todo eso hace que, si bien la unidad de Fuerza Patria haya tenido un fuerte impacto y lo siga teniendo para adelante, hace que igual haya distritos que sigan siendo adversos, donde no está garantizada ningún tipo de victoria. La provincia de Buenos Aires es una postal que hay que ver si se repite. Capaz se repite, capaz no. Ahora después, el resto de los distritos, principalmente Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, la ciudad de Buenos Aires, donde también ya hay mucha información cruzada con respecto a una buena performance de la lista que lleva Itaí Hackman y a Recalde a la cabeza ante la competencia libertaria y del PRO. Pero digo, hay distritos que Santa Fe también, lo mismo, pueden ser favorables para el gobierno nacional. No, falta casi un mes, pero es así, sí, como vos decís, Nico. Hay en ese sentido hay que ver cómo se viene dando ahora esta irrupción de las últimas semanas de los gobernadores, ese espacio llamado Provincias Unidas, que son los que le dieron gobernabilidad concreta al gobierno, apoyando todas sus leyes. Digamos, hay que ver cómo se plantan y cómo siguen ahora. En contrapartida de eso, hoy a las 18 horas en la UMED se lanza un espacio que es dentro de la estructura del Partido Justicialista, un espacio federal muy marcado, digamos que con dirigentes de mucha experiencia, digamos, mucha trayectoria dentro del Partido Justicialista, que vienen de expresiones internas distintas, digamos, que confluyen hoy en lo que es primero la patria. Me parece que es un espacio como para tener en cuenta. A las 18 se presenta con un plenario que en la UMET, acá en el centro de la zona de Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, para tener en cuenta cómo desarrolla. Ayer entrevistamos a la diputada Gabriela Esteves, que pertenece a ese espacio, digamos, vienen de distintas provincias. No es lo que se conoce tradicionalmente como ese kirchnerismo puro, sino que es un espacio que referencia, que reconoce el liderazgo dentro del partido de Cristina Fernández de Kirchner y denuncia su proscripción y su detención, pero está abierto un debate interesante. Vamos a ver cómo crece. Y otro de los datos de la política también tiene que ver con el supuesto contacto entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri, ¿no? Y ayer lo salió a confirmar, después de algunos trascendidos periodísticos, el vocero Manuel Adorni, que habló un montón de pavadas en algunas entrevistas, pero lo que sí confirmó fue la información que tenemos ahí en el audio 13, donde cuenta sobre la sobre los contactos entre el presidente de la Nación y el expresidente Macri. Se intercambiaron mensajes cuando terminó la entrega de premios en Nueva York el día miércoles. Bueno, el presidente sabía que el presidente Macri había hecho algún comentario sobre él y sobre el gobierno, y le agradeció, y bueno, empezaron como después de mucho tiempo a intercambiarse mensajes. La relación nunca se había cortado, y bueno, cuando volvía a Buenos Aires quedaron en algún momento en encontrarse, así que en algún momento se encontraron. 20 minutos pasan de las 7 de la mañana y nos metemos en la primera entrevista de este día, porque está en comunicación telefónica Sergio Escalante, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. El viernes tuvieron elección y terminó ganando la lista del oficialismo, que es la que encabeza Sergio Escalante, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Sergio? Buen día, acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Hola, buenos días para todos. ¿Cómo les va? Bien, Sergio, bien, gracias por el tiempo. Sergio, te pregunto primero por el contexto. Vemos una campaña que le está costando bastante al oficialismo, ¿no? A donde va hay reclamos, y te pregunto primero por el contexto no solo de la campaña, sino del país, de lo económico y también de los trabajadores de la industria alimenticia en este caso, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos parte del pueblo y pasamos las mismas vicisitudes que está pasando el resto de la sociedad. O sea, hay un problema muy grave con el tema de que este gobierno está incentivando la timba financiera y el interés especulativo por sobre el trabajo, la producción, la industria, y esto genera obviamente una complejidad muy importante en nuestra actividad y en la economía y en el status quo de las familias de la alimentación. ¿Sí?
Y en ese sentido, Sergio, ¿crees que los reclamos están acordes a las necesidades que hay, a las problemáticas que hay, o que falta todavía volumen en ese sentido? Bueno, nosotros, en nuestro caso en particular, estamos ahora en conciliación obligatoria, estamos por hacer un paro el día 22 de septiembre y salió la conciliación obligatoria. No llegamos ni siquiera a arrancar con la medida de acción directa y ya salió la conciliación obligatoria. Así que el Estado, cuando ellos quieren que funcione, funciona y rápido. Hay un reclamo que es muy importante de parte de nuestros compañeros y nuestras compañeras, porque nos quieren ofrecer 3% recién a partir de octubre. Agosto y septiembre no nos quieren dar nada y recién darnos el 3% en octubre, y es una propuesta totalmente inaceptable, y creo que es más pauta del gobierno que posición de la Cámara. La Cámara creo que se envalentona o se escuda detrás de esta posición, de esta pauta del gobierno, y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es perforar esa pauta y ir por un porcentaje que sea más acorde con lo que está pasando, porque solamente en agosto tuvimos 1.9% de inflación y ni siquiera estamos logrando que los salarios se mejoren, sino que estamos corriendo detrás de la inflación. Sergio, ¿y cuál es la instancia o la situación de las suspensiones, de los despidos? Digo, hay empresas muy importantes, como es el caso de Molinos, Río de la Plata, pero digo, ¿cómo es la situación en el sector en cuanto a puestos de trabajo, aparte de lo salarial que recién mencionabas, ¿no? Sí, no es tan, o sea, es importante, pero no es tan grave como por ahí en otras actividades. Uh-huh. Lo que sí estamos notando es la caída de la hora extra casi desaparece, y los trabajos por temporadas empiezan más tarde y terminan más rápido, con menos cantidad de trabajadores. O sea, se arreglan con la parte de trabajadores en efectivos y no toman personal de temporada. Está más complicado en ese sentido, no tanto en despidos. Sí, las empresas grandes, como la que me nombraste recién, tienen algunas actitudes y algunas jugadas que hacen que son realmente, por lo menos condenables, porque son empresas con espalda que tranquilamente podrían sostener algunas situaciones o algunas posiciones o situaciones que podrían sostenerla y no la sostienen. En las malas somos socios, ¿viste? Cuando viene bien la mano no somos socios, pero cuando viene la época de la baja de utilidades, porque no creo que estén perdiendo guita, yo creo que tienen baja de utilidades, ahí sí quieren achicar, quieren apretar, quieren poner la lupa en el trabajador en vez de poner la lupa en la discusión con el gobierno nacional por el tema de consumo y de todas esas políticas que enfrían la economía. Buenos días, Escalante. Gustavo Cirelli los saluda. Primero, recordar que el viernes hubo, como arrancó la entrevista, diciendo que hubo elecciones en el sindicato, que usted es el nuevo secretario general, ¿no? Después de una renovación, Rodolfo Dáez, después de muchos años, deja la Secretaría General y se impuso usted. Un episodio que tuvimos en la radio, el viernes se denunció desde la lista opositora que había algún tipo de duda sobre la fiscalización de esta elección que se estaba dando en ese momento. Queríamos su opinión al respecto. Sí, nosotros decimos que es una pena que exista ese reclamo, porque la Junta Electoral y sin ningún tipo de objeción de parte nuestra, la oposición sin cumplir con lo estatutario, con el porcentaje de representación por fábrica, por la cantidad de avales, por un sinfín de cosas, presentación de documentación fuera de término, no pusimos objeción, porque la verdad que queríamos competir, porque queríamos legalidad y queríamos legitimidad. Ellos presentaron un listado de fiscales fuera de término, que no fue objetado por nuestra parte, y
y cada uno tenía una fábrica asignada. Y lo que se requiere, pues son empresas privadas, lo que se requiere para entrar a los establecimientos es el papel que le acredite la fiscalización que le da la Junta Electoral, el DNI y el ART, es lo único que se pide. Y estos fueron, o fue la persona que no correspondía al lugar, o fue sin la documentación necesaria, o bueno, un sinfín de cuestiones que hizo que las empresas decidieran no permitirle el ingreso, cuando, esto era a las 4 de la mañana, cuando nosotros llamábamos a la empresa diciéndole, che, que pongamos el lugar de votación más cercano a la puerta, cuestión de que no tenga que pasar por la planta de producción, qué sé yo, un montón de cuestiones para ver de qué manera se podía atenuar o flexibilizar eso, por una cuestión de las empresas. Ya los compañeros ya se habían ido, ya no estaban más. Claro. Digo, digamos, llamativamente las empresas en las que ellos reclaman son las que nosotros ganamos masivamente. El resultado electoral fue, por lo que lo estuve leyendo, 2.611 votos para ustedes, 720 para la lista opositora, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, y las fábricas, digamos, hicimos un análisis más o menos atrás sobre eso, y en las fábricas donde donde hubo fiscalización y eran las famosas grandes e importantes para ellos, el resultado fue 52-48, más o menos. Y en las fábricas que fiscalizaron, o sea, que tuvieron fiscalización de parte de ellos, hubo 12 urnas que estaban fiscalizadas por ellos, el resultado nos dio 97% 96% al 4% de ellos. O sea, a lo que voy es, inclusive las fábricas que ellos no fiscalizaron fueron las que mejor nos va. ¿Me entiendes? O sea, no sé si me explico. Entiendo, Sergio, se entiende. Bueno, igual ahora quedaron también con muchos congresales ellos también, ¿no? Para poder hacer el trabajo en conjunto, así que bueno, me imagino que ahora también lo que hay que hacer es ver cómo se hace para contener a todos los trabajadores al margen de la lista de la que son parte, ¿no? Esa es nuestro objetivo, es eso. Nuestro objetivo hoy es, ya pasó el tema de la elección, el jueves asumimos como nuevo consejo directivo y los nuevos congresales. Dentro de los congresales están los 17 titulares que corresponden por estatuto. Vamos a tener las discusiones y las charlas y los debates que teníamos antes, porque recuerden que estos son comisiones internas y nuestros plenarios participan no solamente los congresales, sino también los miembros de comisión interna, por lo que ellos ya participaban en los plenarios anteriores. Y acá el punto es cómo resolvemos, cómo mejoramos la vida de los trabajadores y las trabajadoras de la alimentación, y sin ninguna duda nuestro rival es la política nacional. O sea, tenemos dos objetivos, que son dos esferas que se superponen. Uno es el gremial, donde se discute condiciones laborales, condiciones salariales y estabilidad laboral, y el otro es el político, donde discutimos el modelo de país, donde discutimos qué rol tiene la producción, la industria para el gobierno nacional, y cuál es el que nosotros tenemos y cómo viene nuestra discusión. Está claro, Sergio. La próxima que hablemos te pregunto más sobre eso, también sobre el futuro de la CGT, que va a tener elecciones también en noviembre, y que hay mucho en el plano nacional gremial, y también con lo que está haciendo el Ejecutivo Nacional en términos económicos, que se está complicando y que no tengo la sensación de que vaya a cambiar pronto. Te mando un abrazo grande, Sergio. Echa la respuesta ahí. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias y un saludo para todos. Abrazo grande. Estaba Sergio Escalante, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Habían pedido respuesta después de lo que había sido la denuncia del viernes de la lista opositora, así que ahí lo escuchábamos también a quien ganó, y ahora es por supuesto el oficialismo de ese gremio, en continuidad a lo que fue Rodolfo Daer, después de varias décadas de estar al frente también de ese gremio. Vamos a ir a la tanda, en un rato seguimos con más información. Atentos porque tenemos datos
sobre lo que viene en el Congreso esta semana para el gobierno nacional, sobre la situación de José Luis Espert en términos judiciales, de investigación, que también se cruza con lo del Congreso, Gus, y sobre la campaña que se le está haciendo imposible a Javier Milei y a sus candidatos. Todo eso va a ser parte. Hay un dato también que les voy a contar. Hoy se va a reunir en Chubut con Ignacio Torres a la cabeza los gobernadores de Provincias Unidas. Van a estar ahí juntos. ¿Pero con quién van a estar? Con el capo de Aluar, con el dueño y CEO de Aluar. La empresa, una de las empresas más importantes que tenemos de aluminio en nuestro país, que hasta hace poco le vendía el 40% de su producción a Estados Unidos. Y atentos con esos cruces entre el poder económico y lo que está armando la política, esa, no sé cómo decirlo, esa derecha moderada, me decían el otro día, ¿no? Que quiere representar alguna alternativa ante ciertas flaquezas del gobierno nacional. Renovación y cambio, iba a decir, pero es una versión de Alfonsín en los 80. No importa cuándo escuches esto, en la Argentina Renovación y Cambio siempre está vigente. Quédate que vamos a la tanda y ya seguimos, dale. Lo mejor es tener un buen comienzo. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Germán Martínez, qué suerte que te tenemos hoy en el estudio. Bienvenido, sabemos que siempre estás ocupadísimo y no es para menos porque en el Congreso está pasando absolutamente de todo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo les va? Vamos a hacer una muy buena elección porque yo vengo viendo hace rato, pero no podíamos ponerle número a las cosas, un creciente deterioro de la confianza de la ciudadanía con el presidente. En algún momento dije, bueno, los que confiaban 100% desconfían, los que desconfiaban lo putean por abajo y los que lo puteaban por abajo eran los recontra reputean en todos lados. Eso lo dije hace varios meses atrás y la elección en la provincia de Buenos Aires le puso un número a todo eso, ¿no? A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saberio del Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal.
Un material necesario para reflexionar, sin perder el humor, sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró. San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Bueno, acá le mandamos un videito de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Como siempre, arriba del auto me espera la 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Nicolás Márcico repasa el menú completo en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ...20 minutos para las 8 de la mañana, cae el sol, cantaba Gustavo Cerati, igual está levantando, el sol todavía está levantando, pero bueno, en algún momento tendrá así como una caída, capaz el sol les está cayendo a algunos, eso puede ser también otra interpretación. Una de las noticias de ayer, sí, el sol está cayendo para varios, una de las noticias impactantes de ayer a la tarde es el regreso de Soda Stereo en marzo
21 de marzo, Qué lindo. en el Arena creo que van a estar, con una apuesta bastante novedosa, obviamente novedosa, sorprendente para algunos, hasta compleja o problemática, que es con Z y Charlie Alberti y con la figura de fallecido Gustavo Cerati, puesta de manera digital. No tengo detalles de cómo va a ser, se va a ir presentando. Dicen que no es inteligencia artificial, sino que están trabajando sobre grabaciones, porque Soda grababa todos sus shows. Hay shows desde el 2007 de aquel regreso mítico en la cancha de River y que después tuvo gira latinoamericana. Internacional. Tal sí. cual. Así que si me verás volver, cae el sol. Tal cual. Ahí Silvio me dijo una frase del tema que estaba cada vez que... pero bueno, le perdí que tenía cada vez que vuelvo un mismo final. Que me gustaba, era muy poético, yo tenía que haber dicho eso antes, pero bueno, no me entendí la Cada vez que vuelvo un mismo final, es una gran frase, una remera que diga, me acuerdo que había carteles en la ciudad de Buenos Aires que decía los nombres de los integrantes, había uno que decía Gustavo, pensaste que era por vos, que estaba en campaña. Pero no. Y después me enteré que no. Y después dijiste no tiene que ver conmigo. Vi esa gira, me verás volver, vi el primer River y el último River, el que abrió y el que cerró esa gira. Impresionante. Yo estuve ahí. Impresionante. ¿Estuviste también ahí, Sideli? Estuve ahí. Impresionante. Sí, estuve ahí, lo que sonó esa banda. ¿Cómo sonaba muchas veces, esa banda? Y aparte estaba en un momento muy bien también Cerati como solista, con grandes discos y muy lindos temas, y era también escucharlo ahí en persona antes de todo lo que vino después, ¿no? Me pareció que es una nada, para los fans, para mucho más que los fans en todo el mundo, es una grata noticia. Después se verá cómo se desarrolla. Por supuesto. Pero grandes artistas. Y hasta donde tengo entendido, la familia Cerati también presente en todo lo que es el armado, en todo, o sea, digo, no es solamente para los otros integrantes de la banda sino que también estará integrada y participando la familia Cerati. Decíamos que nos íbamos a meter también en lo que viene esta semana en el Congreso para el oficialismo de Javier Milei. Van a ser días difíciles en la Cámara de Diputados. El jueves hay sesión también en el Senado para tratar los rechazos a los vetos o la insistencia, ¿no?, para decirlo bien en términos técnicos, sobre las leyes de financiamiento universitario y también de emergencia pediátrica y del Hospital Garrahan, pero también la Cámara de Diputados con la Comisión Libra, que hoy retoma actividades, y también el rechazo a que siga presidiendo la Comisión de Presupuesto José Luis Espert. Se va a mover mucho la Cámara, y todo esto lo vamos a ver con Rodolfo Tailade, que está en línea, diputado nacional de Unión por la Patria, a quien primero le vamos a preguntar si le gusta Soda Stereo. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día. Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Nicolás? Buen día. Bien. ¿Soda Stereo sí? Sí, Soda Stereo sí. Bien, perfecto. ¿Y Cerati también, solista? Digo, ¿es de la música que te acompaña, que te puede llegar a interesar? No, sí, también me gusta. Soy más de Papo y de Riff, pero me gusta Soda. Sos más de Papo y de Riff, me lo imaginaba, del Carpo de la Paternal. Me lo imaginaba, Rodolfo, no lo habíamos charlado nunca te lo había preguntado, pero me sonaba que podía ir por ahí. Rodolfo, ¿cómo ves? Primero te pregunto por Espert, lo que está pasando es un escándalo, y me parece que es ya acaso Libra, al 3% de Karina y la Andis, se suma estos vínculos narco, y me parece que, una más, ¿no?, para el gobierno nacional, que uno dice, ¿hasta dónde le aguanta la imagen, ¿no?, a este oficialismo? Sí, porque acá lo principal para mí es que no hay ninguna explicación. Es decir, no hay ninguna explicación razonable de Libra, es una operación, no hay ninguna explicación razonable de Andis, es inteligencia artificial, y ahora, desde hace 4 años, José Luis Espert no tiene ninguna explicación. Está diciendo exactamente lo mismo que dijo cuando apareció el primer elemento de su relación, que era el uso del avión privado de Machado, del narco,
y bueno, y solamente reconoció eso, que lo invitó sin mayores conocimientos de esa persona, lo invitó a dar una charla en el marco de su campaña. Eso vine diciendo hace 4 años, y resulta que no solamente apareció el avión, sino que apareció su camioneta blindada, apareció la cédula azul a nombre de José Luis Esper para la camioneta del narco, y aparecieron una serie de publicaciones periodísticas que dan cuenta de una investigación que hizo el mismo periodista que Sebastián Lacunza, que sacó la nota el domingo, que da cuenta sobre numerosos encuentros, por lo menos 4 encuentros personales Machado-Esper en el marco de toda esta vinculación. Exacto, en el transcurso de 5 meses, tal cual. Exacto, y ahora digamos el broche de oro es que aparece plata contante y sonante, $200.000 en una contabilidad privada que tenía o que le encontraron en Texas a la socia de Fred Machado, que es una socia minoritaria, y que en definitiva terminó en una condena de 16 años de prisión por conspiración para traficar cocaína, conspiración para lavar dinero, para fraudes, contrabando y fraude de aviones, etcétera. Bueno, sigue hablando de aquella visita a Viedma en el avión. No tiene absolutamente ninguna respuesta para dar, porque evidentemente todos los elementos dan como conclusión de que fue financiado y además ayudó a lavar plata de ese hombre narcotraficante, que si uno yo porque lo vengo estudiando desde hace un año al tema, es muy clara la cuestión. Este hombre, Fred Machado, Nico, para cerrar el tema, es una persona que alrededor de... Se habla de que lavó más de $50 millones del narcotráfico en Argentina. Él ayudó a lavar a los cárteles mexicanos y colombianos alrededor de $500 millones, de los cuales se calcula que entre 30 y 50 se lavaron en Argentina. Ahí está. Bueno, y el formato del lavado es lo mismo que hizo, por ejemplo, en Guatemala Fred Machado. Comprar emprendimientos mineros y luego financiar campañas presidenciales. En Guatemala se le dio porque ganó con un candidato derechista, Jimmy Morales, hace unos años, y eso le significó tener un montón de negocios, sobre todo estas minas de oro y demás en Guatemala. Exactamente el mismo esquema lo trasladó a Argentina, donde compró un montón de minas, arena para Vaca Muerta, bueno, una cantidad impresionante de ese tipo de negocios, y además financió la campaña presidencial de un candidato que en este caso era José Luis Esper. Entonces, hay toda una cantidad de elementos que dan cuenta de que no hay mucha salida en esto. Es decir, Esper ha sido cooperador, ha sido partícipe de el lavado de dinero de Fred Machado en la Argentina, y en particular en el marco de su campaña presidencial. Eso tiene que dar cuenta, y por eso está pidiendo el titular del bloque, nuestro bloque, que deje de presidir la Comisión de Presupuesto en estas condiciones, que además nunca ha sido un presidente aceptado por el resto, ¿no? Jamás ha abierto la comisión, se ha ocupado de bloquear permanentemente, y además un forro que se ríe, te desprecia. Bueno, sí, tal cual. O sea, el canchero ahora tiene que dar alguna explicación. Aparte, otra cosa, Rodolfo, el argumento de, si el tipo quería ser presidente de la nación, decir, no sé, me presentaron a alguien, punto uno, que no te ves 4 o 5 veces en el transcurso de 5 meses, y te presentaron a alguien que solamente te prestó un avión un ratito. Eso para empezar. Y segundo, que si querés ser presidente de la nación, no es ninguna garantía a alguien que supuestamente es un caído del catre, que le presentan narco y no se da cuenta de quiénes son. A mí viene alguien y me dice, che, subite a mi avión privado, y de mínima le voy a preguntar, che, ¿y a qué te dedicas vos? ¿No? Digo, o sea, es como... Pero bueno, está bien lo que decís, Nico, pero además todo eso es mentira, digamos, ¿no? Y aparte, claro, exacto. Exactamente, sus propios descargos son de una persona absolutamente que no piensa lo que dice. El otro día, el domingo, tuvo que hacer una nota de apuro en TN, ¿no? Con un periodista que es igual que el otro mamerto, que obviamente está al servicio
de esos intereses. Bueno, pero en un momento empezó a hablar, le tuvo que preguntar por esto, y bueno, empezó a alegar, como te digo, con los mismos argumentos que viene usando hace 4 años, etcétera, pero en un momento dice, y además, en todo caso, financiaron al partido, no a José Luis, financiaron la campaña de un partido, no de José Luis Esper. Entonces voy a los aportes de campaña declarados por Esper, y dice tal cual, 60 millones de pesos provenientes de fondos públicos es lo que se gastó en campaña externa. 0 pesos en aportes privados. O sea, que ni siquiera sabe lo que está respondiendo, porque dice, no, a mí, en todo caso, a mí no me financió mi partido. No sabe, su partido informó que no tuvo ningún tipo de financiamiento privado, no informó sobre el uso de los aviones, no informó sobre el uso de camionetas blindadas prestadas por millonarios. Es decir, toda una gran... un pantano en el que se metió Esper y del que no va a poder salir. Ojalá que nos podamos sacar de la comisión de presupuesto, ¿no? Eso me parecería muy importante. Rodolfo, buenos días. Gustavo Cirelli te saluda. Lo que te escucho decir es de parte de Esper, es impunidad o imprevisión, digamos, ¿no? Pero está claro que al no saber los aportes que recibe su partido o si eran para el bolsillo de él, salió a improvisar, me parece. Pero lo que sí. Te quería consultar puntualmente, digamos, porque Fred Machado está detenido en Río Negro, en la Argentina. Ayer hubo un tuit del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, que dice que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que viene demorando la extradición a Estados Unidos, como lo viene pidiendo la justicia de aquel país, ¿no? Así es. Bueno, ese es el otro gran problema que surge de este tema. A Cristina llegó el expediente de la Corte y en 40 días ya la habían ajusticiado. Todos salieron a correr cuando Clarín puso un par de chapitas ahí, Santoro los amenazó un poco y salieron los 3 miembros de la Corte, salieron a las apuradas a hacer un fallo de mierda, pero en 40 días. Este hombre, que es un narcotraficante, expedido especialmente por la Justicia Federal de Estados Unidos, hace más de 1000 días que tiene el expediente ahí y se están rascando el higo en la Corte Suprema por este tema. Más de 3 años y medio y no resuelven la extradición, o mejor dicho, no confirman, porque está resuelta la extradición de Machado a Estados Unidos. La resolvió el juez de Neuquén, que lo detuvo en marzo de 2021, cuando lo encontraron en Neuquén justamente yendo a visitar los emprendimientos mineros, que tienen que ver también con Vaca Muerta, y bueno, la captura internacional y el pedido de Estados Unidos lo detuvieron ahí. El juez de Neuquén hizo el juicio de extradición, le hizo lugar a la extradición y Machado apeló. Entonces esa apelación fue directamente a la Corte, en donde hace 3 años y medio que está ahí durmiendo, cajoneada, y no solo cajoneada, sino que además ahora se acaba de producir un episodio, una novedad en el expediente. En agosto, cuando empezó a salir el tema de vuelta, a moverse, que empezaron a aparecer algunos elementos nuevamente y demás, la Corte dijo, bueno, ustedes vamos a tener un despelote. Entonces que apareció justamente el abogado de Milei en la Corte, el abogado de Machado en la Corte, que se llama Francisco Oneto, y es el mismo abogado que tiene Javier Milei. ¿Cómo se llama, perdón? Francisco Oneto. Fue el candidato a vicegobernador de Píparo. Pero es el mismo abogado de Milei que tiene la causa Libra, y el mismo abogado que tiene Milei para demandar o denunciar a periodistas, Julia Mengolini y demás. Claro. Bueno, ese abogado, discúlpenme la extensión, ese abogado se presentó y dijo que en el juicio en Texas había la investigación contra la hija de su socia, que había muchos elementos que beneficiaban y favorecían la situación de Fred Machado. Eso le dijo el abogado de Machado a la Corte, y la Corte, sin que quiera absolutamente nada, haciéndose la otaria, sacándose el tema de encima como buenos burócratas que son, le mandaron de vuelta el expediente al juez de Neuquén para leer. Mirá lo que está diciendo el abogado de Machado, ¿por qué no pedís la información al juzgado de Estados Unidos sobre esto? Bueno, lo que va a significar, vamos a estar 10 años esperando la respuesta de los juzgados de Estados Unidos, porque no nos dan ni 5 de pelota. Cada vez que mandamos un exhorto diplomático para averiguar algo de algún
de algo que está allá, alguna información que está allá, nos dicen, no te vamos a dar nada, tardan años. Bueno, estamos acostumbrados a la justicia, con lo cual eso lo hace la Corte para dilatar sine die todo este despelote. Pero resulta que veo cuál es el expediente donde la Corte dice que hay que chequear, de acuerdo al abogado de Machado, que hay un montón de información que beneficia a Machado. Bueno, cosa que me metí de Juzgado de Texas. Entramos al Juzgado de Texas, entramos a toda la información que dispone el juzgado y la Fiscalía Federal de allá, y encontramos que el juicio que quiere traer, en donde supuestamente hay información beneficiosa para Machado, es el juicio de la hija de esta señora, en donde ella acuerda con el fiscal una pena de 5 años de prisión, hace un acuerdo, no es que la encontraron inocente porque hace un acuerdo con el fiscal, se declara culpable de lavar dinero y de contrabandear aviones y arregla una pena de 5 años. Por lo cual lo encontré en 5 minutos yo. La Corte Suprema nos toma de pelotudos y posibilita a través de esto que el expediente probablemente de extradición se demore de 2 a 3 años o a 5 años más. Mientras tanto, Fred está en domiciliario en una mansión de Nielva, seguramente financiando un montón de cosas, entre ellas su aventura judicial probablemente, ¿no? Porque no hay ninguna explicación, salvo alguna explicación económica, que nos diga por qué la Corte hace más de 1000 días que tiene un narcotraficante acá sin mandar a Estados Unidos. Rodolfo Tailades, con quien estamos hablando, diputado nacional de Unión por la Patria. Rodolfo, se me termina el programa. Déjame un título nada más con las chances que puede haber para que sea removido de la presidencia de la Comisión de Presupuesto José Luis Espert. Déjame un título con eso y la seguimos la próxima. Nadie lo quiere, Espert, no lo quieren ni los propios. El miércoles va a ser una sesión muy, muy picante. Sí. No sé si va a ir, no sé si no se la banca, y bueno, veremos, no sé qué van a hacer los otros bloques, pero en función de los antecedentes de todo este marco, me parece que deberíamos conseguir que el desplazamiento de él, ¿no? Veremos. Bien, nos quedamos atentos a lo que pase mañana, entonces, en la Comisión de Presupuesto. ¿Y cómo sigue la situación de Espert si se confirma el vínculo en sede judicial con el narcotraficante, ¿no? Exacto. Si es expulsado del Congreso. Esta semana seguramente va a haber novedades, juzgado o la Fiscalía activarán eso. Y mirá, si a uno por una imagen íntima en pandemia lo expulsaron, imaginamos que alguien que tiene vínculos narco, que explicar, no de mínima. Rodolfo, abrazo grande, gracias. Bueno, un abrazo. Abrazo grande. Ahí está Rodolfo Tailades, diputado nacional de Unión por la Patria. Cerramos este nuevo programa de Un Buen Comienzo. Nos vamos a reencontrar mañana a las 7 de la mañana. No me quedó claro qué pensaba Tailades sobre Franco Merculiari, el conductor de TN que lo entrevistó a José Luis Espert. Títulos para tener en cuenta para hoy. Comisión Libra a las 4 de la tarde en la Cámara de Diputados. De vuelta con la presencia, nos preguntamos, de autoridades de la Oficina Anticorrupción y también, por supuesto, de la Secretaria de Presidencia, Karina Milei, que no va a ir, eso ya lo sabemos. Después lo otro, atentos a este encuentro que les contaba, de los gobernadores de Provincias Unidas con el Círculo Rojo ahí patagónico y el titular de Alvar, para ver también cómo se mueve. Después, por supuesto, lo económico también y muchas más cosas que seguiremos detallando en el día de mañana y en el resto de la programación. Quédese, ya está Roberto Caballero, llega Caballero de Día con su equipazo y nos reencontramos mañana. Gracias, Gustavo Cirelli. Gracias, Nicolás Márcico, nos vemos mañana. Será hasta mañana, 18:30, se presenta Primero de la Patria en la UMET también. Exactamente, hay otro de los datos del día. Hasta mañana, chau. AM530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? La gente va a ganar.